Estudiantes de Derecho y otras disciplinas, bienvenidos a un nuevo video. Uno de los temas que salió para tratar en la votación fue el tema de la ley de etiquetado frontal, algo que se está debatiendo y se debatió en la Cámara de Diputados y tenía que pasar a la Cámara de Senadores. Vamos a ver en primer lugar el dictamen de la mayoría, cuál fue la propuesta de la mayoría. Promoción de la alimentación saludable. Como siempre, toda ley tiene que tener un objeto. La presente ley va a tener por objeto, entonces, por un lado, garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada a través de la promoción de una alimentación saludable, brindando información nutricional simple y comprensible de los alimentos envasados y las bebidas analcohólicas para promover la toma de decisiones asertivas y activas y resguardar los derechos de las consumidoras y los consumidores. Recordemos que el derecho a la salud está garantizado en el artículo 42 de la Constitución Nacional, que tiene que ver con los derechos de usuarios y consumidores, entre ellos su derecho a la salud, y el artículo 4 de la Ley 24240, Defensa del Consumidor, establece el derecho a la información. Por eso nos habla de una información nutricional simple, comprensible, que sea de fácil entendimiento para los consumidores. Y entonces el objeto principal va a ser resguardar los derechos de las consumidoras y los consumidores para que no sufran ningún tipo de daño o perjuicio, tanto de tipo patrimonial en su bolsillo como a nivel personal, a su dignidad, entre otras cuestiones. Por otro lado, va a tener una finalidad de advertir a consumidoras y consumidores sobre los excesos de componentes como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales, a partir de la información clara, oportuna y veraz, como les adelantaba del artículo 4 y el artículo 5 de la Ley de Defensa del Consumidor. Entonces, el objeto va a tener que ver con el artículo 4, información clara, precisa y detallada, de fácil entendimiento, y el artículo 5, que tiene que ver con los derechos de salud y seguridad para los usuarios y consumidores. Y por otro lado, va a tener una finalidad preventiva. Entonces, por un lado tiene una finalidad informativa y por otro lado tiene una finalidad preventiva, porque va a buscar promover la prevención de la malnutrición en la población y la reducción de enfermedades crónicas no transmisibles. El artículo 2 nos va a dar definiciones. Vamos a tener lo que es la alimentación saludable, que se va a entender por aquella que basada en criterios de equilibrio y variedad y de acuerdo a las pautas culturales de la población. Entonces vemos un parámetro objetivo y proporcional, equitativo. Aporta una cantidad que va a ser suficiente de nutrientes que son imprescindibles y una limitada en aquellos nutrientes cuya ingesta en exceso es factor de riesgo de enfermedades crónicas y no transmisibles. Entonces, para una alimentación saludable, por un lado, vamos a necesitar una cantidad suficiente de nutrientes que sean esenciales y por otro lado, restringir a aquellos que puedan elevar un factor de riesgo que puedan llevarnos a que tengamos o suframos algún tipo de enfermedad crónica no transmisible. Derecho a la alimentación adecuada, esto lo vimos en un fallo que tiene que ver con un menor de edad. Alimentación sana y suficiente, esto lo tenemos en el derecho laboral también, en caso de que el empleado viviera bajo la dependencia del trabajador, que tiene derecho a una alimentación que sea sana y suficiente, aunque esto no se aplica hoy en día, en el ámbito del derecho laboral. Y cuando hablamos de derecho a la alimentación adecuada nos referimos a aquel derecho que se ejerce cuando toda persona, ya sea sola o común con otras, va a tener acceso tanto físico y económico en cualquier momento a una alimentación adecuada, cuantitativa en términos de cantidad, cualitativa en términos de calidad y culturalmente y a los medios para obtenerla. Luego nos va a hablar acerca de los nutrientes, van a proporcionar energía, va a ser necesaria para contribuir al crecimiento, desarrollo y mantenimiento de la salud y de la vida, sobre todo de los niños, diría yo. Recordemos que tenemos una ley de protección integral de los niños 26061 y la Convención sobre Derechos del Niño. Nutrientes críticos, azúcares, sodio, grasas saturadas y grasas totales, que serían aquellos nutrientes que podrían hacernos mal y poder propiciar o despertar alguna enfermedad en nuestro cuerpo. Rotulado nutricional, que se refiere a toda descripción que va a tener por objeto informar
al consumidor sobre las propiedades nutricionales de un alimento o bebida analcohólica adherida al envase. Va a comprender, es decir, va a ser abarcativa de la declaración del valor energético de nutrientes y la declaración de propiedades nutricionales. Por otro lado, publicidad y promoción, toda forma de comunicación, recomendación o acción comercial con el fin, efecto o posible efecto de dar a conocer, promover directa o indirectamente un producto o su uso. Entonces, ¿y aquí cómo se tiene que publicitar eso? Bueno, de acuerdo a los artículos 7 y 8 de la Ley de Defensa del Consumidor 24240 y, por supuesto, la promoción tendría que respetar la ley de la lealtad comercial, 22802, la defensa de la competencia, entre otras cuestiones a mi entender. Patrocinio se refiere a toda forma de contribución a cualquier acto, actividad o persona con el fin o efecto o posible efecto de promover, ya sea en forma directa o en forma indirecta, un producto, su uso, una marca o una empresa. Cara principal, que va a ser la parte de la rotulación donde se van a consignar o va a constar las formas más relevantes de la denominación de la venta y la marca o el logo si los hubiera. Entonces, la parte que nosotros tenemos que ver, que más destaca, sería esa la principal. Un sello de advertencia, que va a ser aquel que se presenta de manera gráfica en la cara principal o frente del envase de los productos, que va a consistir en la presencia de una o más imágenes de tipo advertencia que nos va a indicar el producto qué niveles tiene, si tiene niveles excesivos de nutrientes que puedan ser perjudiciales para nuestra salud. Se entiende también a las leyendas por el contenido de edulcorantes o cafeína. Bueno, van a tener que los productos contener una leyenda clara cuando tengan edulcorantes o cafeína, por ejemplo el café, la Coca-Cola y demás. Alimento envasado va a ser todo alimento contenido en un envase, cualquiera sea su origen, envasado en la ausencia del cliente, listo para ser ofrecido y consumido por el consumidor. Bueno, en cuanto a los sujetos obligados, van a quedar sujetos a las obligaciones de esta ley, quienes van a tener que responder en caso de incumplimiento, más que nada, y a quienes la ley les va a poder exigir y obligar a que cumplan con sus obligaciones. Personas humanas o jurídicas, pueden ser empresas, que fabriquen, produzcan, elaboren, fraccionen, envasen, encomienden, distribuyan, comercialicen, importen. Entonces vemos que esto podría involucrar a una empresa que participe en determinado proceso. Por ejemplo, la empresa transportista de los productos, que se celebraría con el supermercado un contrato de distribución, por citar un ejemplo. O aquellos fabricantes de los productos que luego se los van a vender al supermercado. Perfecto. Después tenemos alimentos envasados con contenido de calorías, azúcares, grasas saturadas, grasas totales y sodio. El sello en la cara principal. Los alimentos y bebidas analcohólicas envasados en ausencia del cliente y que se comercialicen dentro del territorio de la República Argentina, en cuya composición final el contenido de nutrientes críticos y su valor energético exceda los valores establecidos de acuerdo a la presente ley. Deben incluir en la cara principal un sello de advertencia indeleble por cada nutriente en exceso según corresponda. Entonces tenemos que tener en cuenta el exceso en azúcares, exceso en sodio, exceso en grasas saturadas, exceso en grasas totales, exceso en calorías. En caso de contener edulcorantes, el envase debe contener una leyenda precautoria inmediatamente por debajo de los sellos de advertencia. Entonces tiene que quedar claro que diga contiene edulcorantes, no recomendable en niños o niñas. Una advertencia clara para que sepamos que a nuestros hijos no sería conveniente dar a nuestros hijos ese tipo de productos. En caso de que contuviera cafeína, como el caso de café o de la Coca-Cola, el envase también va a tener que contener una leyenda que nos advierta sobre esto. Evitar en niños y niñas. Lo establecido en este capítulo se va a extender a las cajas, cajones y a cualquier otro tipo de empaquetado que contenga los productos en cuestión. Luego, el artículo 5 nos habla acerca de las características del sello de advertencia. El sello se tiene que adoptar, va a tener que adoptar una forma específica que se tiene que cumplir, que es la de octógonos de color negro con borde y letras de color blanco en mayúsculas. Entonces va a tener que ser de color negro con letras blancas para que sea más fácil y legible para el consumidor.
El tamaño va a tener que respetar un determinado tamaño para que todas las personas lo puedan ver, sobre todo aquellas personas más grandes que tienen dificultades para la vista. El tamaño de cada sello no será nunca inferior al 5% de la superficie de cara del envase. Y no va a poder estar cubierto de forma parcial o total por ningún otro elemento. Entonces, no va a poder estar tapado por algún otro elemento que pueda dificultar la visión y comprometa al consumidor. En cuanto a los valores máximos, este va a ser uno de los puntos que la disidencia va a atacar. Bueno, excepción, esto es muy importante. Todo lo que vimos va a tener una excepción, que es, se va a exceptuar de la colocación de este sello que vimos en la cara principal al azúcar común, los aceites vegetales, frutos secos y la sal común de mesa. Va a haber una declaración obligatoria de azúcares. Prohibiciones en los envases. Los alimentos y bebidas analcohólicas envasadas que contengan algún sello de advertencia no van a poder incorporar en sus envases la información nutricional complementaria, la inclusión de logos o frases con el patrocinio o avales de sociedades científicas o asociaciones civiles, personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas. Bueno, se va a buscar que no promocionen estas personas para no incentivar al consumidor a que compre el producto. Tal vez si uno es fanático de Messi, entonces compra la papa o la gaseosa porque ve en la portada a Messi y Messi te dice que es bueno tomar tal bebida o consumir tal alimento, entonces esa persona lo compra y podría ser inducida a engaño. Entonces esto es una buena medida. Y por otro lado, por un derecho de imagen de la persona, que por más que contrate, tal vez arregla determinada suma de dinero y después no le pagan lo que corresponde, como pasó con el querido Ronaldinho. Bueno, después, en cuanto a la publicidad, promoción y patrocinio, vamos a tener algunas prohibiciones. Se va a prohibir toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de los alimentos y bebidas analcohólicas envasados que contengan menos de un sello de advertencia. Y que no esté especialmente dirigido a niños, niñas y adolescentes. Entonces, el foco es la información y los derechos de niñas, niñas y adolescentes, que recordemos que por la ley 26061 tiene una protección especial que emana del 75 inciso 23 de las MAP, medidas de acción positiva. En los demás casos de publicidad, promoción y o patrocinio por cualquier medio de los alimentos y o bebidas alcohólicas que contengan al menos un sello de advertencia. También va a estar prohibido resaltar declaraciones nutritivas complementarias que destaquen cualidades ya sea positivas y o nutritivas de los productos en cuestión con el fin de no promover la confusión respecto de aportes nutricionales. Entonces, buscar que el consumidor no sea inducido a engaño. Esto es muy importante. Bueno, hábitos de alimentación saludable, entornos escolares, esto es muy importante, tiene que ver con esta información, sobre todo de niños, niñas y adolescentes. Los alimentos y bebidas analcohólicas que contengan al menos un sello de advertencia o leyendas precautorias no van a poder ser ofrecidos, comercializados, publicitados, promocionados o patrocinados en establecimientos educativos del nivel inicial, primario y o secundaria. Esto es muy importante para que no se promocionen este tipo de productos en los menores, que se han hecho estudios y se ha confirmado que la mayoría de los menores termina consumiendo un producto por las publicidades que ve en televisión, internet y demás. Vamos a tener una autoridad de aplicación que la va a determinar, por supuesto, el Poder Ejecutivo, que va a tener las facultades que pueden apreciar aquí en el artículo 14. Sanciones, esto va a ser muy importante. Las infracciones a las disposiciones de la presente ley van a ser pasibles de las sanciones establecidas en el capítulo 3 del título 4 del decreto 274 del 2019 de lealtad comercial según corresponda. Las disposiciones de esta ley se van a agrupar junto con normas legales y especiales aplicables a las relaciones de consumo, sobre todo la Ley de Defensa al Consumidor 24240 y el decreto 274 de 2019 de lealtad comercial. La ley de lealtad comercial, recordemos que es la 22802. Luego vamos a tener las disposiciones finales y reglamentarias. Luego vamos a tener la disidencia. ¿Qué va a proponer la disidencia? Bueno, por ejemplo, modificar el artículo 6 que se refiere a los valores máximos,
Modificar el artículo 5, que se refiere a las características del sello de advertencia, que pueden ver aquí en la imagen. La prohibición de envases del artículo 9 también lo modificaría. La declaración obligatoria de azúcares también establecería una modificación en ese punto. El artículo 19 también de disposición transitoria. Luego también establecería modificaciones en el primer párrafo del artículo 4 que habla justamente del sello en la cara principal. Y aquí lo pueden ver aquí en pantalla. Bueno, después en el artículo 7 que establece la excepción, aquí también estaría modificándose la última parte que ven que la redacción es distinta. Y también el artículo 19 y el artículo 20 entienden que debería modificarse a su vez. Por ejemplo, el artículo 4 establecen que se cambie el empleo del término exceso por alto. Bueno, en vez de exceso en azúcares, alto en azúcares, son discusiones que para mí no tienen sentido. En el mismo artículo 4 que se enfatice que los azúcares a los que se hace referencia son los azúcares agregados. En el artículo 6 que la autoridad de aplicación sea la que determine el perfil de los nutrientes. Bueno, remite a las facultades reglamentarias del Poder Ejecutivo, 99 inciso 2 o decretos reglamentarios. El artículo 7 también. Y la sanción que aconsejan también regula la publicidad excesiva y engañosa en los artículos 9 y 10. Bueno, esto me parece interesante en ese punto. Y luego vamos a tener aquí el informe que se hace al respecto y aquí el dictamen por parte de la minoría. Después vamos a tener también los distintos proyectos que, bueno, no iremos a ver porque lo que nos interesa es esto que sería lo que faltaría que apruebe la Cámara de Senadores. Así que sin más, un saludo grande y nos vemos en un próximo video.